queridos hermanos, bienvenidos a su programa Conociendo Nuestra Fe a través del canal católico Jesús TV. En un par de días estaremos celebrando a un santo que tiene la particularidad de que se celebran dos fiestas en su honor en el año. Es el único santo, aparte por supuesto de Nuestra Señora la Santísima Virgen y de Jesús, a quien se le celebra su natividad, que ocurrió el 24 de junio, justamente 6 meses antes del nacimiento de Jesús, que es el 25 de diciembre. Y entonces, como tomando el dato bíblico, ¿verdad?, de que Santa Isabel estaba en el 6º mes de embarazo, pues por ahí se toma ese detalle. Entonces resulta que por eso San Juan Bautista se celebra el 24 de junio. También en agosto, me parece, está la fiesta o la conmemoración del martirio de San Juan Bautista, cuando fue decapitado por Herodes a causa de que San Juan le denunciaba su situación de adulterio con la esposa de su hermano. Imagínense ustedes qué tremendo eso. Entonces, pues, por eso es que San Juan Bautista tiene 2 celebraciones en el año. Y fíjense ustedes que es curioso, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 28, Jesús va a decir algo muy interesante. Les aseguro que no hay hombre alguno más grande que Juan. Claro que dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Entonces, de alguna manera, lo que nos está diciendo Jesús es que con San Juan se cierra el capítulo prácticamente del Antiguo Testamento. Es el último profeta antes de Jesús y el primer profeta, por supuesto, que nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apelativo de Bautista que se le da para distinguirlo de otros santos que también tienen el nombre de Juan, como el caso de San Juan Evangelista, que es el amigo predilecto de Jesús. Este apelativo de Bautista, digo, se le da porque él predicó un bautismo de conversión. Invitaba a la gente a bautizarse en el río Jordán como un signo de su deseo de cambiar de vida para esperar adecuadamente la llegada del Mesías. Y fue quien señaló a Jesús diciéndole, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y Jesús, en un gesto de suma humildad, sin tener absolutamente necesidad, puesto que él, por ser el Hijo de Dios, no necesitaba ninguna purificación, ningún arrepentimiento, ni cosa por el estilo. Sin embargo, digo, en un gesto de mucha humildad, Jesús se somete al bautismo de Juan como para identificarse más con nosotros, que no somos otra cosa más que pecadores. Entonces, pues, de ahí la importancia de esta celebración de la fiesta de San Juan Bautista. Esto nos refiere de alguna manera también al acto que sirve para nosotros para ingresar en el pueblo de Dios. Jesús va a elevar este signo del bautismo, que era una práctica común, incluso no solo en el pueblo de Israel. Ustedes recordarán, por ejemplo, el episodio de Naamán, el leproso, que lo mandan a bañarse 7 veces en el río. Y bueno, pues en otros países, sobre todo en esta región del Medio Oriente, donde hay tantísimo calor, bueno, pues los ritos de purificación a través del agua, como el caso de los hindús que se purifican en el río Ganges, bueno, pues son comunes. Pero Jesús va a elevar esta acción externa de limpieza de baño, la va a elevar a la categoría de sacramento.
Es decir, sacramento, según la definición que nos da la Iglesia, es un signo sensible de la gracia invisible que está instituido por Jesucristo y por supuesto es administrado por la Iglesia. El bautismo entonces es elevado a esta categoría de sacramento cuando en el final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículos del 18 al 20, Jesús pronuncia aquel discurso tan fuerte donde utiliza en una porción relativamente corta 4 veces la palabra del absoluto. Dice así Jesús: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos míos a todos los pueblos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como les digo, 4 veces utiliza Jesús la palabra del absoluto, la palabra todo. Primero, para reivindicar su divinidad. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. El que tiene todo poder, lógicamente, es el Todopoderoso. Y Todopoderoso solo es Dios. De manera pues que Jesús está aquí reivindicando su divinidad. Y en razón de ese poder que Él tiene en el cielo y en la tierra, envía a sus discípulos, a sus apóstoles, a que hagan discípulos suyos en todos los pueblos. Esta es la apertura del cristianismo a la universalidad. Yo diría, aquí nace la catolicidad de la Iglesia, porque católico quiere decir universal. Y Jesús aquí ordena que su palabra, su mensaje, esté abierto a todos los hombres de todos los pueblos. Hagan discípulos míos a todas las naciones. Con esto se cierra el capítulo étnico de los israelitas, que se consideraban el único y exclusivo pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios puede estar formado por personas de todos los pueblos y de todas las razas. Luego les dice cómo deben hacer los discípulos y les da 2 cosas. Una, dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la institución clara del sacramento del bautismo. Para ser cristiano, para ser seguidor de Jesús, es necesario recibir el bautismo. Un bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Es decir, pues, los apóstoles son embajadores de Jesús para llevar la plenitud de su enseñanza, la plenitud de la revelación en Cristo a todos los hombres de todos los tiempos. Y Jesús pues hace la famosa promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que para la Iglesia, desde el principio, ha sido tan importante este asunto del bautismo. Jesús mismo advierte de esto a Nicodemo. En la visita nocturna que Jesús hace, que Nicodemo hace a Jesús, Jesús claramente le indica que el que no renazca del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. Con esto es una alusión clarísima, ¿verdad? Dice del agua y del Espíritu Santo. Esto quiere decir del bautismo, pues, porque el bautismo se hace con agua. Y Jesús, pues, instituye luego esto como un sacramento. Y este es el reflejo de la promesa de Dios que está en el profeta Ezequiel, donde dice que el Espíritu Santo va a transformarnos
y nos va a limpiar de nuevo, el bautismo nuevamente ya prefigurado en el Antiguo Testamento. De ahí pues que para los cristianos el bautismo sea un acto de gran trascendencia y de gran importancia. Fíjense que entre los 7 sacramentos de la Iglesia, el bautismo es el más común en todas las confesiones cristianas, aunque no todas lo administran de la misma manera ni le dan el mismo valor sacramental. Pero vean ustedes cómo en todas las confesiones cristianas, de una u otra manera, existe este rito del bautismo. La Iglesia Católica administra el bautismo a los infantes. Y hay algunas objeciones que hacen quienes no comparten plenamente nuestra fe con respecto al bautismo, no tanto en cuanto a su administración, porque como repito, es el más común de los sacramentos. Sin embargo, sí hay objeciones en 2 sentidos. Uno es en el tiempo en que se administra el bautismo y otras son en cuanto a la forma como se administra el bautismo. En cuanto al tiempo, la objeción principal de nuestros hermanos no católicos es lo que nosotros conocemos como el bautismo de los niños o el bautismo de los infantes. Para esto, nuestros hermanos presentan varias objeciones. Por ejemplo, nos dicen, ¿para qué bautizar a los niños si los niños no tienen pecado y por eso no necesitan ser bautizados? Porque uno de los objetivos del bautismo es precisamente el perdón de los pecados. Bueno, hay que aclarar que la Iglesia no enseña que los niños tengan algún pecado personal, no tienen capacidad para tenerlo. Sin embargo, nacen con la consecuencia del pecado de Adán, al que nosotros llamamos pecado original, que tiene, entre otras consecuencias, la de no permitir el don del Espíritu Santo, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. O sea, lo que nosotros llamamos la gracia santificante. Ahora, fíjense ustedes que, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 4, versículo 14, dice: ¿quién puede volver puro lo que de impura simiente fue concebido? Muy interesante esto, ¿verdad? O sea, nadie puede decir que algo es puro si ha nacido de algo impuro. En el Salmo 50, versículo 7, David exclama: mira que fui concebido en pecado y en pecado me concibió mi madre. O sea, pues, esto quiere decir, pues, que David se consideraba pecador desde el vientre de su madre. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 3, San Pablo dice que éramos por naturaleza hijos de la ira. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice: así también la muerte se fue propagando en todos los hombres por aquel Adán en quien todos pecaron. Bueno, entonces, si los niños no por propia responsabilidad, pero sí por consecuencia de la misma naturaleza humana, nacen pecadores, pues entonces los considera la Iglesia sujetos del bautismo. Y por eso la Iglesia administra el bautismo a todo ser humano vivo, nacido o naciendo. Hay un dato curioso en esto. Fíjense que cuando se habla de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, es decir, de que ella nació sin pecado original, entonces nuestros hermanos sacan a colación esta cita de los romanos: es que en Adán todos pecaron y por lo tanto María también es pecadora. Pero resulta que a esta cita no le dan el mismo valor cuando hablamos nosotros de los niños que todavía no han sido bautizados
y que por lo tanto en Adán, como todos pecaron, pues sí necesitan el bautismo. Otra de las objeciones es que los niños no son capaces de un acto de fe y de arrepentimiento, el cual, dicen ellos, es condición necesaria para recibir el bautismo. Bueno, hay que recordar que la predicación de San Pedro, que es a la que se alude en este pasaje inmediatamente después de Pentecostés, está dirigida lógicamente a los adultos que lo están escuchando, y bueno, pues se presenta todo un programa que incluye la conversión, el bautismo, la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo. Pero no es una norma excluyente del bautismo de los niños, ya que dejaría el bautismo en calidad de premio que se debe ganar y no en calidad de regalo que se recibe de la infinita bondad y misericordia de Dios. Ahora, si el bautismo es una condición indispensable para salvarse, como dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, es algo que se recibe por gracia y no por merecimiento. Cata los Romanos 9:11, y por eso la iglesia, que es depositaria de esa gracia, la otorga a los niños en la fe de sus padres y con el respaldo de la comunidad cristiana. Otro de los argumentos que a mí me llama la atención por curioso es que Jesús se bautizó cuando tenía 30 años, lo que estábamos platicando ahora de San Juan Bautista. Jesús se bautiza a los 30 años. Bueno, no hay que confundir un rito de purificación con el sacramento que instituye Jesús posteriormente. Ahora, si hubiera de hacerse una comparación con el acto con el que se entra a formar parte del pueblo de Dios, recuérdense ustedes que para los israelitas este acto era la circuncisión establecida en el Antiguo Testamento para Abraham y sus descendientes. ¿Y cuándo circuncidaban a los niños? A los 8 días de nacidos, recién nacidos. ¿Por qué? Porque desde entonces tenían participación ya en las ventajas del pueblo de Israel. Bueno, pues nosotros consideramos el bautismo también el medio para integrarnos al pueblo de Dios y por eso podemos bautizar a un niño cuando es pequeño. Hay quienes aseguran que bautizar a un niño es coartar su libertad, imponiéndole una religión que quizás después no quieran seguir. Fíjense ustedes que hoy día se maneja mucho este término de la libertad que tiene uno para escoger. Incluso han llegado a la aberración de afirmar que una persona tiene derecho a escoger el sexo. Por favor, yo no puedo escoger nacer hombre o nacer mujer. Eso es cuestión de la naturaleza, ¿verdad? Pero bueno, eso lo platicamos en otro momento. Igual en esto. Dice, el niño no le damos derecho a escoger, porque no dejamos que crezca y que cuando crezca, pues entonces él elija si quiere ser bautizado. Yo digo una cosa, los padres de familia sobre todo tenemos la responsabilidad y la sociedad en general de darles a los niños cosas provechosas aún sin consultarles. Por ejemplo, usted le puso nombre a sus hijos y no le preguntó al niño recién nacido, mira cómo te querés llamar, porque apenas tiene 30 días en el RENAP para ir a inscribirlo con un nombre. Usted elige el nombre y se lo pone. Porque si usted quiere respetar la libertad de su hijo, déjelo crecer y que cuando crezca escoja qué nombre quiere. Y para mientras, pues dígale anónimo si usted quiere, pues, ¿verdad? Porque no tiene nombre todavía. Nosotros le entregamos a nuestros hijos como una herencia lo más preciado que tenemos, que es nuestra fe. Y por eso los llevamos a bautizar pequeños. Usted también elige la educación de sus hijos. Vean ustedes el caso, digamos, de la salud. Usted lleva a sus hijos a vacunar y vacunar duele. Y al niño no le gusta que lo vacunen. Y si le preguntaran si quiere que le pongan una inyección, va a decir que no.
pero usted sabe que eso es útil para prevenir una enfermedad que puede ser gravísima. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros tenemos el derecho y el deber de darles a nuestros hijos la fe a través del bautismo. La fe es algo que se hereda. La iglesia tiene razones bíblicas, por ejemplo, Jesús mismo propone el bautismo como condición para entrar en el reino de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, que hemos mencionado. Los apóstoles administran el bautismo a multitudes hasta de 3,000 y 5,000 personas, donde con toda probabilidad había niños. En el Nuevo Testamento se narra bautismos de familias enteras. La de Lidia, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, la de Estéfanas en la Primera de Corintios, el carcelero de Filipos, el centurión Cornelio. Y en estas citas no se habla de excluir a los niños, bueno, pues siendo que en todas las familias hay niños, ¿verdad? Luego, en cuanto a la sagrada tradición, la práctica de bautizar a los niños es muy antigua. San Ireneo, en el año 202, que es discípulo de San Policarpo y a su vez discípulo de San Juan Evangelista, afirma: Cristo vino a salvar a todos digo, los que renazcan del agua y del Espíritu Santo, recién nacidos, niños, jóvenes y personas de edad. Orígenes, escritor cristiano del 254, aclara: la iglesia ha recibido de los apóstoles la tradición de bautizar también a los niños. San Cipriano, en el 258, también afirma que no se puede negar la misericordia de Dios a ningún hombre que viene a la existencia. Cuanta mayor razón no debe privarse del bautismo a un niño que, siendo recién nacido, ha contraído desde el primer instante de su vida el virus del mortal contagio. De manera pues que tenemos suficientes argumentos como para bautizar a los niños. Ahora bien, mis queridos hermanos, algo que a mí me llama la atención es esto. Estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes qué día es su cumpleaños, todos me van a decir, porque bueno, pues ese día por lo menos les cantan el Happy Birthday y les queman cohetes, ¿verdad? Y les dan pastelito ese día. Todos sabemos qué día nacimos, aparece en nuestros documentos de identificación. Pero yo le pregunto, ¿y usted recuerda cuál es el día de su bautismo? ¿En qué fecha fue bautizado? Bueno, yo ya averigüé, allá en el sagrario está sentada mi partida de bautismo. Me bautizaron el 8 de septiembre de 1946 en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué tal? O sea, el bautismo es muy, pero muy importante para nosotros y nosotros le deberíamos dar precisamente esa importancia que tiene. Cuando yo hice mi primera comunión, me enseñaron un canto precioso con el que nosotros hicimos la profesión de fe. Del cristiano la fe en el bautismo, mis padrinos juraron por mí, mas hoy vengo a jurarla yo mismo. Tuyo soy, buen Jesús, heme aquí. De manera pues que, aprovechando la cercanía de la fiesta de San Juan Bautista, quisiera exhortarlos a recordar con cariño esa fecha en la que fueron bautizados. Y nunca nos olvidemos de rezar por nuestros papás y por nuestros padrinos, que cuando nosotros todavía no teníamos capacidad de pedirlo, en un acto de bondad nos llevaron a bautizar y nos dieron como valiosa herencia la fe que hasta el día de hoy profesamos. Así es que, bueno, que tengamos un buen recuerdo de nuestro bautismo y cada vez que nos santiguamos recordamos la fórmula bautismal, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.